Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:29 en la mañana. Gracias, querida audiencia. Gracias por compartir este espacio de noticias. A primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Saludamos a la audiencia que está conectada con nosotros a través de nuestra transmisión digital, tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube. Siempre generosos ustedes en compartir nuestra transmisión, en seguirnos, en comentarnos, en interactuar junto a este espacio de noticias, siempre abiertos además a leer sus mensajes y sus críticas constructivas, nada de insultos, eso no, a los insultadores ni la salutación, como siempre digo, ¿no? Por si acaso. Y también, pues, recordar a la audiencia que puede interactuar con nosotros a través de nuestro chat de WhatsApp. Siempre recibimos sus mensajes al 0999-120,000, 0999-120,000, ese es nuestro chat de WhatsApp. Igualmente estamos generando nuestro programa de noticias a través de la señal abierta de Sonorama en todo el territorio ecuatoriano. Acabo de recibir un reporte de una viajera, Caro Zurita, que se está trasladando desde Ambato hasta el aeropuerto de Tababela, escuchando la 103.7 FM estéreo. Esa es nuestra frecuencia en Tungurahua, en Cotopaxi, en Pichincha. Así que tranquilamente con esa frecuencia ustedes pueden viajar desde el centro del país hasta la capital de los ecuatorianos escuchando este espacio de noticias. Bueno, algunos temas para comentar durante la jornada del día de hoy. Vimos el reporte que hace minutos publicó nuestro equipo sobre la situación interna de Izquierda Democrática. No es menor hablar de ese partido, porque esa organización política logró, luego de varios años de dificultades, incluso de ostracismo, diría yo, no exagero al decir aquello, porque la ID desapareció del espectro político, la ID que en su momento fue el partido más grande y organizado de la República, que generó escuelas de formación política, que impulsó el recordado proceso de democracia interna, elecciones primarias en 1988 entre su militancia para elegir un candidato presidencial, bajo el liderazgo del doctor Rodrigo Borja. En esas primarias que las relataba el día de ayer, compartiendo la conversación con Belkis mientras esperábamos la conexión con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, recordaba justamente esa elección primaria. Yo todavía estaba en el colegio, pero en el año 88, entendiendo que era probablemente la oportunidad más cercana que tenía ese partido para lograr alcanzar el poder luego de dos elecciones en las cuales el doctor Borja había sido candidato. En el año 79 su primera incursión presidencial y en el año 84 donde ganó la primera vuelta, llegó a la segunda vuelta, pero perdió la presidencia de la República frente a León Febres Cordero. En el año 88 el partido Izquierda Democrática, que era para ese momento el más grande, hace un proceso de elecciones primarias entre Rodrigo Borja y Raúl Vaca Carbo, recordado y querido dirigente de viejo cuño de la socialdemocracia ya fallecido. De esos políticos honestos que uno siempre recuerda y valora, Raúl Vaca Carbo, al igual que el doctor Borja. Y el doctor Borja gana esa elección primaria y se convierte en candidato presidencial y llega a ganar las elecciones, derrotando a Abdalá Bucaram Ortiz en la segunda vuelta del año 88. En ese congreso la ID hizo una alianza con la Democracia Popular. En aquel tiempo, si la memoria no me es infiel, el doctor Wilfredo Lucero era parte de la Democracia Popular, al igual que Carlos Vallejo López. Y formaron una alianza política que les permitió tener una mayoría en el Congreso de la República de aquella época. Mayoría que luego se rompió porque en aquel tiempo se desarrollaban elecciones de renovación parcial de la legislatura cada 2 años. Los diputados provinciales duraban cada 2 años. Digamos, haciendo este ejercicio de historia, la idea que tuvo un papel protagónico en los congresos, por ejemplo, del año 88, 2002, 2003, una importante representación en el Congreso 2003-2007, y que en su momento respaldó inicialmente la instalación de una Asamblea Constituyente de plenos poderes en 2007, hasta que finalmente hubo una postura de oposición al gobierno de Rafael Correa, por parte de la ID en aquel tiempo liderada ese partido por Andrés Páez Benalcázar. Y el partido empezó a caer en una conflictividad interna
que provocó que incluso dirigentes y líderes históricos abandonen esa organización política. Y el partido desapareció. Y el partido se extinguió. Y el partido fue eliminado del registro electoral. Las razones internas provocaron justamente el declive de esa organización política. La idea llegó a la constituyente de Montecristi con un asambleísta, Diego Borja, que no era afiliado, pero que participó auspiciado por la Izquierda Democrática, si la memoria no me es infiel. No tuvo más legisladores constituyentes, tuvo uno, que no respondía a esa organización política. Y luego de varios años de declive, la IDE resurge y se encuentra el año pasado con un resultado electoral que estoy convencido su militancia no lo esperaba. La designación de Javier Hervas como candidato presidencial se hizo a última hora. No era una designación que ya se sabía, no es que Javier Hervas era un hombre, digamos, de línea, no formaba parte de los afiliados históricos de la IDE, no. Yo recuerdo que el plazo terminaba un domingo para inscribir, para culminar los procesos de democracia interna y definir candidaturas. Y el candidato inicialmente a la presidencia de la República iba a ser Inti Gronever, académico, hombre a quien yo también considero que es muy valioso desde la ciencia, desde la investigación científica, desde sus aportes justamente para temas como la economía circular, el cambio climático, el manejo del plástico, etcétera. Una suerte de embajador en política ambiental, Inti Gronever, así se lo ha conocido. Él iba a ser el candidato presidencial. Y finalmente la comisión de la IDE, Inti Gronever, no acepta la candidatura y de última hora designan como candidato a Javier Hervas, que no era un hombre conocido en el Ecuador. No era un hombre de línea, ni un hombre vinculado a la política. Era un hombre conocido en el ámbito empresarial. Y probablemente el hecho de que no haya sido político conocido y además la manera como manejó su campaña electoral, acercándose a los jóvenes con una propuesta tal vez desde la forma novedosa para los más jóvenes, Hervas consigue un interesante lugar, una interesante ubicación en las elecciones presidenciales del 2021. Javier Hervas se ubicó en el cuarto lugar. Cerca del 16% de los votos en la primera vuelta. Javier Hervas alcanzó 1.453.915 votos. Cerca de Yacu Pérez, que se ubicó en el tercer lugar y que alcanzó 1.798.057 votos. Yacu Pérez alcanzó el 19,39%, Javier Hervas el 15,68%. Hay quienes incluso creen que si la campaña electoral duraba 1 o 2 semanas más, era muy probable que Hervas haya tenido reales posibilidades de pasar a la segunda vuelta electoral y quién sabe, en segunda vuelta electoral convertirse en presidente de la República. Eso dicen los entendidos, los que conocen de estas materias. Y claro, ese arrastre de la candidatura presidencial provoca que la IDE vuelva a tener una importante representación legislativa. Logra 18 curules, algo que no había ocurrido en los últimos tiempos. 18 curules. Y aquí en Pichincha logra un resultado interesante. Pichincha, que había sido la plaza histórica, al igual que Azuay en su momento. Pichincha y Azuay, Carchi también, Imbabura, eran plazas históricas de Izquierda Democrática. En Imbabura, por ejemplo, cómo no recordar el paso del general René Yandún Pozo, que fue diputado de Izquierda Democrática, fue prefecto de Izquierda Democrática. Luego, obviamente, tuvo su propia organización o movimiento político allá en la provincia. En Azuay, en su momento, Carlos González Albornoz, Ítalo Ordóñez, por mencionar gente que pasó por las filas de la IDE. La IDE era un partido fuerte en esas jurisdicciones. Y en Pichincha, Guillermo Landazuri Carrillo, Wilfredo Lucero Bolaños, el propio Andrés Páez
en sus inicios. Ramiro González cuando era parte de la ID antes de ocurrir lo que ocurrió con el economista González y que es de dominio público. Andrés Vallejo Arcos, dirigente histórico. Gonzalo Ortiz Crespo. Por mencionar gente que estuvo en esa organización política y que tuvo una importante representación en esas provincias. Bueno, la ID el año pasado, de la mano de Herbas, logra 18 curules. Estoy convencido no estaba en el presupuesto ni del propio partido. Ni del propio partido. Y ahí es cuando uno reflexiona, ¿no? Porque es probable que determinados resultados y determinados análisis terminen mareando a la gente. Si en el Ecuador a ratos esa gente se marea. Y en lugar de tomar como referencia esos resultados para fortalecer internamente al partido, lo que ha ocurrido es que el partido hoy está otra vez a puertas de la ruptura interna. Ya la colega Sol Borja la semana anterior publicó una nota muy interesante, muy trabajada, que no le gustó a algún segmento de la izquierda democrática, sobre lo que está pasando en interna. La situación en la idea a nivel interno no es una situación cómoda para varios militantes, para muchos militantes. Y no es primero porque, claro, algunos dirigentes se marearon con el resultado electoral, hay otros que no creen en el relevo generacional, hay algunos que consideran que después del resultado de 2021 viene el diluvio en lugar de utilizar el resultado del 2021 como una oportunidad. Y porque además, a ratos, parecería que ciertas vocerías de la ID dicen una cosa pero hacen otra. Son unos en el discurso pero otros en la praxis. Y además, el partido está evidenciando con algunas de sus acciones la ausencia de consistencia ideológica. Yo sí soy un defensor y un creyente de las ideologías. Hay gente que me dice que yo me quedé en el pasado en esa visión. Yo sí creo que uno tiene que tener una ideología, pues. El hecho de que se opte a ratos por el pragmatismo no significa que uno tiene que claudicar posiciones ideológicas. O sea, yo al menos en lo personal comulgo con esta visión que les traslado. Cuando uno se encuentra con un político, con una organización política que carece de consistencia ideológica, que en el papel que uno encuentra registrado en el Consejo Nacional Electoral, o uno googlea el ideario, los estatutos, uno encuentra ahí una serie de declaraciones. Se supone que eso va de la mano con la ideología de la organización política. Y se supone que si alguien forma parte de una organización política es porque cree en el ideario de ese partido o movimiento. Pero ¿saben cuál es el problema? Que en el Ecuador hay mucha gente que se candidatiza por determinada organización política, o esa organización política busca determinado personaje solamente para ganar las elecciones sin importar su orientación político-ideológica, sin importar su forma de pensar. Organizaciones políticas que se dicen de izquierda o de centro-izquierda, que tienen de candidatos a gente que a lo largo del tiempo de la vida ha sido de derecha, o viceversa. Cero consistencia ideológica. O políticos que en una elección hablan de la izquierda y en otra elección comulgan con la derecha. Eso pasa en la política ecuatoriana y eso ha pasado en organizaciones políticas como la que estoy señalando. La ID, que ha sido un partido vinculado a la socialdemocracia, un partido que ha tenido su razón de ser en la justicia social con libertad, un partido que cree en la coexistencia del sector privado con el sector público, que creen que el Estado debe ser un Estado regulador coexistiendo con el rol del sector privado, un partido que al menos en el papel, ideológicamente hablando, piensa justamente en fortalecer los derechos de los trabajadores. ¿Cuánto de ese ideario, de esa ideología, perdura o persiste en la izquierda democrática? ¿Cuánto? Y como acabo de recibir un mensaje de un querido amigo que conoce de cerca la situación de la ID interna, la ID renació con los mismos vicios con los que murió. O sea,
Uno podría pensar que hoy la izquierda democrática no aprendió de los errores del pasado, de esa década, de esa primera década del nuevo milenio, del 2000, donde el partido se extinguió fruto de las luchas internas, pues del conflicto interno, donde no se podían ni ver, algunos dirigentes. Resulta que hoy se están sacando los ojos algunos dirigentes porque se marearon con el resultado electoral del año anterior. Y porque además hay que recordar cómo llegó la izquierda democrática a ocupar el 4º lugar en la elección presidencial y cómo lograron 18 legisladores. Resulta que hoy, ya en la Asamblea Nacional, manejan un discurso distinto a algunos. Y el propio ex candidato presidencial Javier Hervás, le digo respetuosamente. El último fin de semana sorprendió la actitud del candidato Hervás. Ojalá que no me bloquee por lo que estoy diciendo. Ojalá que no me bloquee. Pero se dedicó a bloquear a todo el mundo. Claro, ayer le preguntaron los colegas en esta rueda de prensa en el Salón de los Expresidentes en la Asamblea Nacional, aprovecharon la presencia del candidato presidencial o ex candidato presidencial junto a la dirigencia de Izquierda Democrática para preguntarle por qué bloquea a la gente. Y él ha dicho, bloqueados solo a los groseros. Mentira. Yo leí, por ejemplo, críticas absolutamente respetuosas de gente como Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, y el ex candidato Hervás bloqueó a Sibel Martínez. Leí, por ejemplo, críticas muy respetuosas de la académica Karen Garzón Sherdek y le bloquearon. Leí, por ejemplo, gente como Patricia Sánchez, asambleísta de Pachacuti, que decía, yo ni siquiera he interactuado con el ex candidato Hervás y resulta que me ha bloqueado. Entonces, no es que el ex candidato Hervás ha bloqueado solamente a la gente que lo ha maltratado. El tema es que no ha tenido, lamentablemente, Javier Hervás, la tolerancia para entender el momento. Si el político tiene que tener tolerancia, pues es uno de los errores y uno de los defectos que tienen nuestros políticos. Nuestros políticos en el Ecuador son intolerantes. Si a mí me dice que bloquea por un insulto, yo le entiendo, porque yo también hago lo mismo. Yo hasta hace algunos años finalmente aprendí a la cansada. Yo a los insultadores no les contesto, a los insultadores les bloqueo en mi cuenta Twitter. Pero yo no soy actor político, yo soy periodista. No soy actor político. El actor político está sujeto, al igual que las personas públicas, está expuesto a la crítica. Y cuando son autoridades, están expuestos al escrutinio público. Hay autoridades que bloquean, hay instituciones que bloquean. Hay instituciones que bloquean gente. Cuando eso no es parte de la libertad de expresión. Y aquí oí un mensaje muy pertinente de Andrés Reliche. Gracias, Andrés. El tema es que en política no se miente. Se revisa el parámetro de las promesas citando a Frank Underwood en la célebre House of Cards. Para los que les gusta esa serie que habla de política. Yo quiero hacer una pregunta pública. Con el respeto que se debe Javier Hervás, con quien siempre hemos tenido una relación muy cordial y respetuosa. Yo le hago una pregunta pública a Javier. Cuando propuso en la campaña electoral su apoyo a la despenalización del aborto por violación, ¿lo hizo convencido? ¿Lo hizo porque cree en eso? ¿O lo hizo solamente para captar votos de aquel segmento de la sociedad, los más jóvenes, las más jóvenes, el movimiento feminista, que obviamente ha defendido esa como parte de sus luchas? ¿Lo hizo con convicción o lo hizo por compromiso? ¿Lo hizo porque cree en esa cruzada o lo hizo por el interés de captar votos y lograr un mejor y mayor favor popular? Y hoy que ya no es candidato, pregunto, ¿ha cambiado de discurso? Y hago esta pregunta por la postura pública de gente como Joana Moreira, asambleísta de la provincia del Oro, quien públicamente ha expresado su malestar y su incomodidad con su partido. Ella ha señalado que la única relación tóxica que tiene es con su partido, y lo ha dicho públicamente. Ya la ropa sucia no la lavaron en casa. Ya se hizo público
el malestar de algunos de sus integrantes con lo que está pasando a la interna de Izquierda Democrática. Sobre este tema en particular, hay un evidente malestar de gente como Joana Moreira, que es una asambleísta joven, entiendo que la más joven de la actual Asamblea Nacional, y que cree en eso. Digo, me retrotraigo a la campaña electoral. Y en campaña electoral, Javier Hervás ofreció una cosa y manejó un discurso. Mi pregunta es, públicamente, ¿Javier Hervás cree en la despenalización del aborto por violación o no? Si no cree en la despenalización del aborto por violación, que está en su legítimo derecho de no creer, pero no está en el derecho de haber dicho una cosa distinta en campaña. Si no cree en la despenalización del aborto por violación, ¿por qué Javier Hervás manejó un discurso diferente en la campaña de la elección del año 2021? Y si por el contrario cree en la despenalización del aborto por violación y está de acuerdo con la sentencia de abril del año anterior, emitida por la Corte Constitucional, ¿por qué hoy hay diferencias a la interna cuando lo que tiene que hacer la Asamblea, nos guste o no nos guste, es cumplir con la disposición de la Corte Constitucional, porque nos guste o no nos guste, el aborto para casos de violación en este país está despenalizado? O sea, a mí me impresiona que se siga discutiendo la despenalización del aborto por violación cuando la norma constitucional interpretada por la Corte Constitucional ya señala que está despenalizado el aborto por violación en este país. Guste o no guste, cada uno de ustedes tiene un criterio seguramente distinto y compartirán o no con esa decisión de la Corte. Pero la Corte Constitucional es el más alto tribunal de justicia ordinaria de este país. Y sus decisiones son de última y definitiva instancia y son inapelables y de cumplimiento obligatorio. En el Ecuador al día de hoy está despenalizado el aborto por violación. Y lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional es acatar la sentencia de la Corte y aprobar una normativa que permita instrumentar la despenalización del aborto por violación, que, insisto, ya está despenalizado por un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero se sigue discutiendo eso. Se sigue discutiendo eso. Y eso ha provocado las fricciones internas de la izquierda democrática. Entonces, yo lo que planteo, esta es la pregunta que hago, ¿hay o no consistencia entre el discurso y la praxis? Entre lo que se dijo en campaña y lo que hoy, cuando las papas se están quemando en la Asamblea, urge tomar decisiones. ¿Hay o no consistencia? O uno era el discurso en campaña para lograr votos y otro es el discurso hoy, cuando hay que aprobar una normativa. Esa es la pregunta que yo hago. La he hecho con respeto, espero no ser objeto de bloqueo. Y sí, con todo respeto, Javier, yo sí creo que es un exceso que usted haya bloqueado a sus críticos. Usted ya no es un ciudadano común y corriente. Usted fue candidato presidencial. Usted logró una ubicación importante. Y usted hoy está en un momento político distinto en su vida. El político debe revestirse de tolerancia. Tolerancia. Primero la sabiduría para no marearse frente a los saludos, las salutaciones, no sé, pues, las salamerías que muchas veces recibe el político. Y el político se marea. La sabiduría para manejar el éxito y la humildad para entender la crítica y rebatirla con argumentos. Creo que no estoy sugiriendo ni pidiendo nada del otro mundo, sino algo absolutamente lógico. Y yo sí creo que el ex candidato presidencial Javier Hervás cometió ese error el último fin de semana. Luego, yo sí creo que el partido tiene que ser absolutamente sincero en decirle al país, más allá de la rueda de prensa, y le vamos a preguntar ya mismo a Guillermo Herrera, con quien también siempre hemos manejado las entrevistas con todo respeto. Pero vamos a preguntar ya mismo al presidente nacional de la AID, que nos va a acompañar en minutos, ¿cuál es exactamente la visión del partido y por qué hay la polémica interna? ¿Por qué hay la polémica interna? ¿Por qué ayer solo estuvieron 7 de los 15 legisladores? Entiendo que Dalton Bacigalupo, que sí está de acuerdo con las posiciones del partido, él estuvo ausente
porque se encontraba fuera de la ciudad e incluso participó de la sesión de la Comisión de Justicia de modo telemático. Que también creo yo el doctor Dalton Bacigalupo, en lugar de rebatir con argumentos a la gente que critica, resulta que se ha dedicado, casi que muchos no sabíamos si era el propio doctor Bacigalupo o era un bot, a repetir a cada rato a los críticos: vamos Herbas 2025, vamos Herbas 2025, vamos Herbas 2025. Yo no creo que la respuesta de un político sea esa. ¿O esa es la respuesta de los políticos de hoy? Esa es la respuesta. Sin entender que las redes deberían ser un canal para acercarse a la gente. Y para explicar con un poquito de rigor y de argumentos las razones de sus decisiones o de sus omisiones. En eso están. Entonces, gracias, doctora Rocío. Me dice, qué buen comentario, ojalá no te bloquee. Ojalá no me bloquee, ojalá que no me bloquee. Voy a ver si me ha bloqueado, espérese un ratito. Vamos a ver si me ha bloqueado. No me ha bloqueado. No me ha bloqueado porque hasta me sigue. Bueno, espero que Javier Herbas asuma con madurez esta crítica que estoy señalando aquí. Ya. Hay que recordar además una cosa adicional de la IDE, y gracias, doctor Aguilar, por hacerme acuerdo de eso. Dentro de la situación interna de la IDE. Por eso yo hablaba de que la IDE creo que se marearon algunos, o creyeron que ya habían alcanzado el poder, o que habían alcanzado el cielo. Llegaron con 18 y hoy son 15. ¿Se acuerdan lo que pasó con la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional? Con Bella Jiménez. Primero, se les fue Hilter Zambrano, asambleísta nacional. Manavita es Hilter Zambrano, no Belkis. Pero es nacional, ¿no? Sí, creo. Manavita, se les fue, decidió irse. Luego Amada Ortiz, pero Amada Ortiz entiendo que fue separada del bloque asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas. Luego pasó lo que pasó con Bella Jiménez, acusada de casos de corrupción. Y claro, luego vinieron las explicaciones, que Bella Jiménez no había sido parte del partido, que no sé qué, que no sé cuánto. Las explicaciones siempre cuando aparece alguna denuncia de corrupción. Todo el mundo se lava las manos. Y nadie acepta cómo llegaron a donde Bella Jiménez para proponerle que sea candidata. Y logran una curul en una plaza en donde históricamente no le ha ido bien a la izquierda democrática, que es la provincia del Guayas. Resulta que la ponen de segunda vicepresidenta y sobre ella se inició una investigación sobre un caso de corrupción. Por cierto, ya que hablamos de Bella Jiménez, planteo públicamente y le pregunto a la Fiscalía, ¿qué pasó con la investigación sobre Bella Jiménez? O después de la destitución de la señora Jiménez ya nos olvidamos, como siempre somos así en el Ecuador, nos olvidamos de las investigaciones. Ya nadie se acuerda de la investigación de la señora Jiménez. Ya nadie se acuerda de los audios que se difundieron. Nadie. O sea, la destituyeron luego de un proceso interno de la Asamblea Nacional. Hubo un día que allanó la Fiscalía la oficina de la segunda vicepresidencia de la Asamblea y entiendo el domicilio de la señora Jiménez. ¿Y qué pasó? Ya han pasado algunos meses y nadie dice nada. Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Así somos en este país. A rato se hacen determinados shows y luego se olvidan. Ya nadie se acuerda del caso de Bella Jiménez. Nadie. ¿Qué pasó con esa indagación por parte de la Fiscalía? Sería bueno y sería interesantísimo saber qué pasó. Si le encontraron o no situaciones de corrupción a la señora Jiménez. Porque si la señora Jiménez finalmente no le encontraron ningún caso de corrupción, lo lógico es que cierren la indagación previa y que le digan al país que no pasó nada. Yo sí creo. Pero bueno, ahí tienen el caso de Bella Jiménez. Y más recientemente el caso de Egner Recalde, que ha sido un militante en cambio de viejo cuño de la IDE, igualmente denunciado por su propia organización política por un caso de corrupción. Finalmente, el Pleno de la Asamblea no optó por la destitución de Egner Recalde, tampoco el partido lo expulsó, pero él decidió desafiliarse de esa organización política. O sea, la situación de la IDE ha sido una situación harto complicada. No es una situación sencilla. Y no se trata de que nos digan
no pasa nada en el partido. Sí pasa mucho en el partido. Y le vamos a preguntar en minutos a Guillermo Herrera sobre lo que está pasando en esa organización política. Al final, yo sí defiendo, como dije hace minutos, la consistencia entre el discurso y la praxis. La consistencia. Es evidente que por parte de algunos militantes de la ID no hay consistencia ni política ni ideológica y el partido hoy está a puertas de la ruptura interna. Eso es lo que parece. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.